Me prometí a mí misma que no iba a grabar este video. Quería tanto estar equivocada, pero fueron tantas cosas, tantas confirmaciones que tuve que venir a grabarlo. De verdad, espero que cuando el mundial termine y el árbitro pite el final, no pase lo que me fue mostrado. Tal vez este video hasta sea eliminado, porque no quieren que yo comparta este tipo de información. Así que pongan mucha atención a lo que les voy a contar a todos. No importa desde qué país estén viendo este video, que se comparta por todo el mundo, porque esto es una advertencia global. Dios me dio 7 señales que van a comenzar después del mundial. Y de todo corazón, quiero mucho que hayan visto este video, porque la información que Dios me dio aquí les va a ayudar a proteger a ustedes y a su familia. La final del Mundial 2026 va a ser el 19 de julio. Hoy todavía no es 19 de julio, y por eso ya no podía esperar más para contarlo todo, porque esta vez lo que Jesús me mostró no vino de un evento que ya haya pasado, no vino de una ceremonia que yo pudiera volver a ver, pausar, analizar cuadro por cuadro, buscando símbolos escondidos. Vino antes, vino de una forma que me dejó sin piso durante días. Estaba dormida, una noche normal, sin nada especial, sin ninguna oración diferente antes de acostarme, cuando desperté de repente, con todo el cuarto sintiéndose más frío de lo que estaba minutos antes. El reloj en la pared marcaba las 3:13 de la madrugada. Me acuerdo exactamente de eso, porque fue lo primero que vieron mis ojos al abrirse. Y ahí estaba él. No voy a describir de nuevo cómo es esa presencia, porque ya lo he descrito otras veces. Solo les voy a decir una cosa. Esta vez, no vino con la paz de siempre. Vino con urgencia. Y entendí, antes de que él abriera la boca, que lo que venía después no era para que yo me lo guardara. Era para que lo contara. Me quedé sentada en la cama hasta que salió el sol, escribiendo todo en un cuaderno viejo, con la mano temblando, con miedo de olvidar algún detalle antes de poder grabarlo. Pasé días revisando cada palabra, cada imagen, tratando de entender por qué esa visión se sentía diferente a todas las demás. Y entonces lo entendí. No era diferente porque diera más miedo. Era diferente porque, esta vez, él me pidió contarlo antes, no después. He recibido, estos últimos días, mensajes de personas que nunca me imaginé que estuvieran viendo este canal. Un señor de 72 años, de un pueblo pequeño que ni siquiera voy a nombrar para proteger a su familia, me escribió que tuvo un sueño parecido a lo que conté la última vez, sin haber visto nunca mis videos antes, hasta que su hija le mandó el link llorando. Una muchacha escribió que despertó llorando, sin saber por qué, exactamente la misma noche en que tuve esta visión. Otra persona, de un país que casi nunca aparece en los comentarios del canal, escribió solo una frase: "Lo sentí antes de verlo". Yo no creo en las coincidencias. Creo que cuando el tiempo se acerca, el espíritu empieza a hablarle a mucha gente al mismo tiempo, de maneras distintas, hasta que ya nadie pueda decir que no fue advertido. Y de eso es de lo que necesito hablarles hoy. 7 señales, 7 cosas que van a comenzar a manifestarse después de que se levante la copa, después de que se apaguen los reflectores, después de que el mundo entero regrese a su rutina pensando que la fiesta ya se terminó. Porque no se va a haber terminado, apenas va a haber comenzado, y Jesús me pidió que contara cada una de ellas en el orden exacto en que me las mostró, porque cada señal prepara la siguiente. Como los escalones de una escalera que nadie eligió subir, pero que todos van a tener que bajar en algún momento, de una forma o de otra. Vamos en orden, y les pido que vean el video hasta el final, porque la 6ª señal, en especial, solo pude grabarla después de orar 3 días seguidos pidiendo fuerzas. La primera señal, la casa que se olvidó de orar. Lo primero que él me mostró no fue un desastre, fue un comedor. Una familia normal sentada a la mesa con el partido pasando en la tele de la sala de al lado, el volumen alto, todos comiendo con un ojo medio volteado hacia la pantalla.
los platos llenos, la comida buena, los niños riéndose de algún chiste que el papá acababa de contar. Desde afuera, todo se veía perfecto. No había oración antes de comer, ni un segundo de silencio antes de empezar. Solo el ruido del comentarista del partido, los gritos de gol viniendo del cuarto de al lado, los vasos chocando en la mesa, el tenedor ya clavándose en el plato antes de que se dijera una sola palabra. Jesús no dijo nada por un momento. Solo me dejó ver, en silencio, como si quisiera que yo sintiera el peso de eso antes de explicar. Y entonces habló, bajito, casi como si le diera tristeza tener que decirlo. Fíjate en lo que ya desapareció de esta mesa, incluso antes de que el mundo empiece a derrumbarse allá afuera. Le pregunté qué quería decir, porque para mí esa escena parecía solo una familia feliz, sin nada raro. Él respondió, el hábito de detenerse. Antes de que aparezca cualquier señal en el cielo, la primera señal ya pasó dentro de las casas. Las familias se olvidaron de detenerse juntas, aunque sea un minuto, para acordarse de mí antes que de cualquier otra cosa. Me quedé callada un buen rato después de eso, porque pensé en mi propia mesa. Pensé en cuántas veces la cena pasa rápido, distraída, con el celular al lado del plato, sin que nadie diga «Gracias, Señor», antes del primer bocado. En el Salmo 127, versículo 1, está escrito que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. En vano. No importa cuántas fiestas, cuántas celebraciones, cuántos partidos vistos juntos, alrededor de la misma mesa, si esa mesa no tiene, aunque sea 30 segundos, un momento de silencio para recordar quién sostiene todo lo que existe en esa casa. Esa fue la primera señal. Y, de las 7, es la más fácil de corregir. Si quieren empezar desde ahorita mismo, vuelvan a detenerse antes de cada comida. Puede parecer poca cosa, casi insignificante, frente al tamaño de las señales que vienen después. Pero Jesús me dijo, muy claro, que este pequeño hábito es la base de todo lo que tiene que venir después. Porque una casa que ya se olvidó de detenerse por Dios a la hora de la cena, va a tener mucho más difícil detenerse por Él a la hora del peligro. La segunda señal. La noche sin luz. Después de la mesa me llevó afuera, a una ciudad grande que no logré identificar con certeza, pero que se sentía demasiado familiar como para ser solo imaginación. Edificios altos, avenidas llenas, gente saliendo apurada del trabajo, cada quien en su propio mundo, viendo la pantalla del celular mientras caminaba, sin fijarse en quién pasaba a su lado. Y de repente, en un solo instante, todo se apagó. No fue algo gradual, como un apagón normal, de esos a los que ya estamos acostumbrados en días de tormenta. Fue un corte seco, como si alguien hubiera apagado un interruptor gigante al mismo tiempo, en barrios enteros, en ciudades enteras, elevadores detenidos a medio camino, semáforos muertos, parpadeando una última vez antes de apagarse por completo, pantallas de anuncios gigantes que segundos antes mostraban publicidad a colores, muriendo con un chasquido seco, y la gente en la calle dejó de caminar. Se quedaron viendo hacia arriba, hacia los edificios oscuros, con una expresión que ya había reconocido antes, en otras visiones. Todavía no era pánico. Era ese instante de descubrimiento silencioso, cuando alguien se da cuenta, por primera vez en su vida adulta, de cuánto dependía de algo que nunca imaginó que pudiera simplemente dejar de existir. Jesús me dijo, la oscuridad que viene no es solo cuestión de electricidad, es un espejo. Cuando la luz que los hombres fabricaron se apague, ustedes van a descubrir muy rápido quién de verdad carga luz por dentro y quién solo brillaba por el foco prendido. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, él mismo ya había dicho que es la luz del mundo y que el que lo sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Guarden una vela en casa, guarden una linterna,
pilas de repuesto, un radio que funcione sin depender de un enchufe. Pero entiendan que esto es solo el comienzo de una lista mucho más grande. La verdadera preparación, lo que Jesús más quiere que entiendan en esta segunda señal, es guardar dentro de ustedes una luz que ningún apagón del mundo pueda apagar. Antes de seguir, tengo que parar un momento para contarles un mensaje que recibí esta semana, porque tiene todo que ver con lo que sigue, y lloré cuando lo leí por primera vez. Una mujer escribió: «Escuché lo que dijiste la última vez. Me quedé despierta toda la noche pensando en mi familia. Pero yo vivo sola, lejos de todos los que quiero, en una ciudad donde casi no conozco a nadie. ¿Qué hago cuando llegue el peligro y no tenga a nadie cerca que me proteja?» Leí esa pregunta 3 veces antes de poder responder, porque toca algo que Jesús también me mostró esa misma noche, casi como si ya supiera que alguien iba a preguntar exactamente eso. Me dijo: «Nadie que está conmigo está solo. Aunque sea en una casa vacía, aunque sea en una ciudad donde no conoces a nadie, si conoces mi voz, tienes compañía». Guarden esa respuesta con cariño, porque la señal que viene ahora habla precisamente de la distancia, de los lugares y de qué hacer cuando no pueden simplemente huir hacia los que aman. La tercera señal, los lugares que van a pesar más Jesús, me mostró un mapa. No era un mapa normal, con fronteras dibujadas como se aprende en la escuela, con colores bonitos separando un país de otro. Era como si algunas regiones estuvieran más oscuras que otras, palpitando despacio, como un moretón que se extiende bajo la piel de alguien que todavía no sabe que está enfermo. No me mostró nombres de países de inmediato. Primero me dijo: «Va a haber lugares donde la tensión va a crecer más rápido que en otros. No porque yo haya elegido castigar esas regiones a propósito, sino porque son regiones donde el orgullo, la codicia y la venganza ya venían creciendo desde hace mucho tiempo, esperando nomás una chispa para explotar. Y entonces los nombres empezaron a aparecer, uno por uno, iluminándose en el mapa como pequeñas fogatas, cruces fronterizos que ya llevan años tensos, puertos estratégicos que mueven el comercio de continentes enteros, ciudades que concentran decisiones importantes de gobiernos y ejércitos. Me pidió que advirtiera con cuidado, sin regar pánico innecesario, sin señalar a ningún pueblo en específico. Si vives cerca de una frontera inestable, cerca de una base militar, cerca de una ruta comercial estratégica, pon el doble de atención en los próximos meses. No para vivir con miedo constante, sino para que no te agarren completamente desprevenido. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 6, él mismo ya había advertido que oiríamos hablar de guerras y de rumores de guerras, pero que no debíamos espantarnos, porque eso tenía que pasar, aunque todavía no fuera el fin. Todavía no es el fin, pero es un escalón. Y cada escalón existe para que subamos con los ojos abiertos, fijándonos bien dónde pisamos, en vez de tropezar en la oscuridad, creyendo que el piso siempre va a estar firme. La cuarta señal. La mesa que va a faltar. Esta fue la señal que más dolió hasta ahora, porque no se trataba de un lugar lejano, en un mapa que solo vemos en las noticias. Se trataba de tu propia cocina. Jesús me llevó adentro de un supermercado normal, de esos que visitamos cada semana sin pensarlo 2 veces, solo que los estantes estaban diferentes, vacíos en secciones enteras, gente con carritos detenidos a medio pasillo, viendo confundida espacios donde antes había arroz, aceite, harina, leche en polvo, productos básicos que nadie se imagina que un día puedan faltar. ¿Y los precios? En las etiquetas electrónicas modernas que se ven hoy en tantas tiendas, cambiaban solos frente a mis propios ojos, subiendo despacio, número por número, como si tuvieran voluntad propia. Jesús me dijo: «No es que la comida vaya a desaparecer de la faz de la tierra, es que el camino hasta la mesa de cada casa se va a volver más angosto, más caro, más incierto de lo que están acostumbrados». Y me mostró una lista corta que repitió conmigo, despacio, hasta que grabé cada palabra en la memoria, como un niño aprendiéndose las tablas de multiplicar. Arroz, frijoles, aceite,
agua tratada guardada en recipientes limpios y bien cerrados, sal, velas y los medicamentos básicos que tu propia familia ya usa en el día a día. Se tomó el tiempo de explicar la razón detrás de esa lista, porque sabía que yo me iba a preguntar si eso no era simplemente miedo disfrazado de fe. No guarden esto por miedo, hija, guárdenlo por amor, porque el que tiene suficiente puede compartir con el que no tiene, y el que solo piensa en sí mismo cuando llegue la dificultad va a descubrir demasiado tarde el precio amargo del egoísmo. En el libro de Proverbios, capítulo 6, versículos 6 al 8, está escrito que hay que ir a ver a la hormiga, que sin jefe, ni capataz, ni gobernante, prepara su comida en el verano y junta sus provisiones en la cosecha. La hormiga no junta por desesperación, junta por sabiduría, mientras todavía hay tiempo de juntar, sin alboroto, sin correr, sin pelear con el vecino en el súper. La quinta señal. La casa de Dios dividida. Esta señal me hizo llorar mientras Jesús me la mostraba, de una forma en que las otras todavía no lo habían logrado, porque no era allá afuera, en el mundo, entre extraños. Era adentro de la iglesia. Me mostró una congregación llena, como hay tantas por ahí, con las bancas ocupadas de principio a fin, una banda tocando con todo el corazón, un pastor con los brazos abiertos en el altar, pidiéndole a todos que levantaran las manos en adoración. Pero en las semanas siguientes a la final del mundial, algo cambió en ese lugar, despacio, casi sin que nadie se diera cuenta exactamente cuándo había empezado. Vi grupitos formándose en las esquinas del templo, hablando en voz baja después del culto, mientras los niños jugaban en el patio sin entender la tensión que flotaba en el ambiente de los adultos. Unos diciendo que las señales que yo he estado contando son verdaderas, que es urgente prepararse. Otros diciendo que es exagerado, que mezclar fútbol con profecía es una locura, que yo, y otros que hablan como yo, estamos regando miedo innecesario en la congregación. Y en medio de esa discusión, el amor se fue enfriando, despacio, sin que nadie se diera cuenta exactamente del día en que eso había comenzado. Personas que antes se abrazaban largo rato en la entrada de la iglesia, ahora se saludaban secamente, evitando mirarse a los ojos, evitando sentarse del mismo lado del templo. Jesús me dijo, con una tristeza profunda en la voz que nunca le había escuchado antes: el enemigo no necesita tumbar las paredes de una iglesia para destruirla por dentro. Le basta con lograr que los que están adentro dejen de verse como hermanos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 12, Él ya había advertido, siglos atrás, que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Esta señal no les pide que estén de acuerdo con todos a su alrededor, ni que finjan estar de acuerdo para mantener la paz. Les pide que sigan amando incluso a quien no está de acuerdo con ustedes, incluso a quien piensa que exageran, incluso a quien se ríe cuando hablan de estos videos. Porque la división solo gana cuando encuentra corazones más dispuestos a pelear que a perdonar. Después del último video que grabé, recibí un mensaje que cargué conmigo toda la semana, sin poder sacármelo de la cabeza. Un hombre escribió: mi esposa piensa que me volví loco desde que empecé a ver tus videos. Dice que estoy viviendo con miedo, que estoy asustando a los niños sin necesidad. Ya no sé qué responderle, y a veces ni yo mismo sé si tengo razón. Entiendo ese dolor, porque no es fácil cargar solo el peso de ver lo que otros todavía no pueden o no quieren ver. Jesús me dijo, cuando le llevé esa pregunta en oración: no discutas con ella para probar que tienes razón. Ora para que sus ojos se abran en el momento correcto, de la manera correcta. La discusión cierra puertas dentro de una casa. La oración las mantiene abiertas. Guarden esta respuesta con cariño, porque la siguiente señal exige exactamente ese tipo de paciencia y discernimiento. La sexta señal: la voz que alguien va a usar para engañar.
Esta es la señal más pesada de todas, y por eso Jesús me pidió guardarla casi hasta el final. Y por eso me tardé tantos días en poder grabar este video sin llorar a la mitad. Me mostró una multitud enorme, reunida en una plaza que parecía demasiado grande para caber en un solo país, escuchando a un hombre hablar desde un escenario alto, iluminado, rodeado de banderas. No vi su rostro con claridad. Era como si algo nublara a propósito esa parte de la visión, como si Jesús no quisiera todavía que yo pudiera señalar un nombre o un rostro específico. Pero sentí el efecto que causaba en esa multitud. La gente, cansada de apagones que ya llevaban semanas, cansada de noticias de guerra llegando todos los días, cansada de precios subiendo sin parar en el mercado, escuchando a este hombre prometer resolverlo. ¿Todo de una vez? Paz entre naciones enemigas, fin de la escasez de alimentos, seguridad garantizada para todos, sin excepción, y el mundo agotado, recibiendo eso como un alivio profundo, casi como un milagro después de tanto sufrimiento. Jesús me dijo, con una seriedad que me heló todo el cuerpo, Él va a prometer resolver exactamente los problemas que ya te mostré antes, uno por uno. Y por eso va a parecer demasiado bueno para ser mentira. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, Pablo escribió, hace tantos siglos como si ya estuviera viendo esta misma escena, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos una destrucción repentina. Paz y seguridad. Exactamente las palabras que este hombre va a usar, repetidas en discursos, en entrevistas, en promesas transmitidas al mundo entero al mismo tiempo. Jesús no me dijo su nombre, no me dijo la fecha exacta en que va a aparecer con toda su fuerza frente al mundo entero, pero me pidió, con insistencia, que les advirtiera. Cuando alguien prometa resolverlo todo de un jalón, sin pedirle arrepentimiento a nadie, sin mencionar a Dios en ningún momento, exigiendo solamente confianza ciega y aplausos, deténganse, oren antes de aplaudir, pidan discernimiento antes de creer. La séptima señal, la luz que va a apuntar hacia arriba. Y entonces la última señal, la que Jesús guardó para cerrar toda la visión. Me llevó hacia un cielo que no pude identificar con certeza sobre qué país estaba. Era como si fuera al mismo tiempo en varios lugares distintos del mundo, como si el cielo mismo se hubiera vuelto más grande que cualquier frontera dibujada por manos humanas. Y de repente, una luz. No la luz de un espectáculo lleno de efectos especiales, no la luz de fuegos artificiales celebrando un título de campeón. Una luz lejana, alta, silenciosa, que apareció al mismo tiempo en distintas partes del mundo, visible para todos los que en ese instante estuvieran viendo hacia arriba. La gente, abajo, dejó de hacer lo que estaba haciendo, soltó los celulares, interrumpió las conversaciones y volteó hacia arriba, confundida, sin entender del todo lo que estaba viendo, pero sintiendo en el fondo que aquello era diferente a todo lo demás. Jesús me dijo, con una voz que por fin había recuperado esa paz de siempre. Esta no es la señal del impostor que van a ver aparecer en los escenarios y las pantallas gigantes del mundo. Esta es mi última advertencia antes de que todo se acelere para siempre. No es para que tengan miedo cuando esto pase, es para que levanten la cabeza. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 28, él mismo dijo, cuando todavía caminaba en la tierra, que cuando estas cosas comenzaran a suceder, había que mirar hacia arriba y levantar la cabeza, porque nuestra redención se acercaba. Levantar la cabeza. No bajarla con desesperación, escondiendo el rostro. Levantarla con esperanza, con los ojos abiertos. Esta es la séptima señal y es la única de las 7 que Jesús me mostró, que no es una advertencia de peligro. Es una promesa. Sé que son 7 señales pesadas de escuchar de un solo jalón en la misma noche, en el mismo video. Una mesa que se olvidó de detenerse, una noche sin ninguna luz, lugares que van a pesar más que otros,
una mesa que va a faltar en muchas casas, una iglesia dividida por dentro, una voz que va a engañar con bonitas palabras de paz. Y, por último, una luz que apunta hacia arriba, prometiendo que todo esto tiene un propósito más grande de lo que cualquiera de nosotros puede ver ahora, en medio del caos. Pero antes de cerrar la visión de esa madrugada, Jesús me dijo lo último, y es la frase que guardo con más cariño de todas, la que me repito cada vez que el miedo toca la puerta de mi propio corazón. Me dijo, no te mostré todo esto para que vivas con miedo, hija. Te lo mostré para que no te agarren de sorpresa. El que sabe lo que viene se prepara con tiempo. El que se prepara con tiempo no entra en pánico a la hora exacta. Y el que no entra en pánico puede tenderle la mano a los que están a su alrededor, en vez de huir solo, pensando nomás en su propio pellejo. La final del Mundial 2026 va a ser el 19 de julio. Hoy todavía no es 19 de julio. Todavía hay tiempo de detenerse frente a la mesa antes de comer, aunque sea 30 segundos. Todavía hay tiempo de guardar lo que hay que guardar, sin prisa, sin pánico. Todavía hay tiempo de reconciliar lo que todavía se pueda reconciliar, adentro de la iglesia y adentro de la casa, antes de que el orgullo se endurezca para siempre. Todavía hay tiempo de aprender a reconocer con claridad la diferencia entre la voz que promete una paz de verdad y la voz que solo imita la paz para engañar a los que están demasiado cansados para desconfiar. Guarden estas 7 señales con cariño, no con terror. No para vivir con miedo. Para vivir despiertos, porque una vela encendida antes del apagón vale mucho más que 1000 velas buscadas a las carreras en la oscuridad, cuando ya es demasiado tarde para encontrar el camino hasta ellas. Él está esperando, en el silencio, donde siempre ha estado. Fin del guión. Es MX.